Nuestro país, siendo uno de los más sísmicos del mundo, ha sufrido varias catástrofes. Algunas de ellas han sido el escenario perfecto para relatos sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. Hay gente que dice haberlos visto en el mismo instante del terremoto y hay otros con posterioridad. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de un caso muy especial, ya que días antes, Ramiro Jiménez tiene algo muy interesante que contarnos. Él también es ingeniero y además piloto civil, por lo tanto tiene un ojo entrenado para este tipo de eventos. Ramiro, ¿cómo parte esta experiencia que vives tú en tu casa, no? Así es, en la casa, sí. Esto sucedió exactamente una semana antes del terremoto del F10. Y me acuerdo perfectamente el día y la hora. Era tarde. Eran las 1:15 de la mañana y hacía mucho calor esa noche y se me ocurrió llamar a un amigo en el extranjero y salgo al patio de mi casa, al jardín. Y logro comunicación, empezamos a conversar y en un momento de la conversación siento algo hacia 45 grados a mi lado derecho. Yo estoy mirando hacia el mar, hacia el poniente. Y en 45 grados siento como que algo me molesta la vista, desvío la vista y lo primero que veo fue una forma circular. Me llamó la atención, era muy parecido a una pelota de rugby o tal vez el pecho de un pelícano, con esa forma redonda. Con un tono plateado, de la misma tonalidad que la cadena de un reloj. ¿Había iluminación que no. te hiciera notar eso o era internet? Era la iluminación propia del metal. Ya. No, en ese momento no habían luces. Perfecto. Veo que este objeto, que debe haber estado a unos 20, 25 metros de altitud, no más que eso, empieza a desplazarse hacia el sur. ¿Ya? En un momento esto se sitúa sobre el techo de la casa. ¿Ya? A la misma altitud, sin variar la altitud, muy lento, sin ruido. En ese momento el teléfono se me desconecta, cosa que yo siempre he dicho puede ser normal, las comunicaciones internacionales a veces se cortan, pero el teléfono se corta en ese momento. Ya. Y yo concentro la vista en esta nave que está sobre la casa, y la nave en ese momento vislumbro una figura distinta, que es como la de un torpedo con una guata al medio, ¿ya? Muy parecido a lo que podría ser un lápiz para borrar tinta, estos que son, ¿no es cierto?, largos y al medio tienen como una bolsita para arriba y para abajo. Dentro de esta parte que hace como un globo hay una wincha negra, una cinta negra. En ese momento mi intención fue la de llamar a la persona que trabajaba en la casa por un instinto de compartir esto tan extraño.
y ahí siento una inmovilidad. Yo no me puedo mover. De hecho, el teléfono se me cae al jardín y yo quedo inmovilizado. Lo distinto, aparte de la inmovilidad, es una sensación anímica o psicológica de inmovilidad también. O sea, no hay un sentimiento de euforia ni tampoco de miedo, sino que es como que te dejaran en neutro. ¿Hubo algún grado de indefensión, por ejemplo? Yo creo que sí, es la manera que tú pierdes el control de tu cuerpo. Algo muy animal, muy... Es una sujeción. Ya. Es una sujeción, pero además de ser una sujeción física, es una sujeción mental, porque tú en ese momento tampoco puedes hablar. Ya no puedes hablar, no puedes gritar, te dejan en neutro. Ya. Tú no puedes tampoco sentir muchas cosas, excepto el concentrarte en esta imagen. Esta imagen, este objeto sigue desplazándose hacia el sur, y cuando lo tengo en 45 grados de nuevo, pero sur, veo que no es un tubo, sino que son 4 tubos, una plataforma y 4 tubos más. De cada tubo salía una luz muy blanca, casi azul, que por una lógica tú tendrías a pensar que es como que lo que impulsa esto, ¿no es cierto? Porque la luz además se alumbraba todo el cielo. Ya, las 8 luces en el fondo. Digamos, daba la impresión como que esta luminosidad de este sector de la tubería o tobera, sí, era el medio su de propulsión. Absolutamente. Perfecto. Absolutamente. Es un tema lógico, o sea, puede ser que no, pero es lo que uno interpreta, ¿no es cierto? Por los medios de transporte que conoce uno, digamos. Así es. Tú con posterioridad tienes un sueño que está súper relacionado con esto. Bueno, claro, es la misma noche. ¿La misma noche? La misma noche. Esta luz... Esto en el entorno del sueño, digamos. Claro, ¿ya? Digamos que en ese momento son las 1:25, no sé exactamente la hora, debe ser pasado las 1:15, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo me pongo a hablar a las 1:15, deben ser las 1:20, 1:25. Y para terminarte la parte física, digamos, esta luz alumbraba todo el cielo y se forma una niebla blanca. Muy parecida como los espectáculos que tiran este hielo. Sí, te entiendo. Una neblina blanca. Espesa. Muy espesa. ¿Ya? Y la nave se interna en esta niebla. Desaparecen las luces, desaparece la nave y desaparece la niebla. Todo el conjunto. Todo el conjunto en ese momento. Y vuelve a aparecer el cielo despejado y estrellado que había esa noche. Efectivamente, dentro de las posibilidades es que estos ovnis sean naves extraterrestres. OVNI significa objeto volador no identificado, y esa situación lo hace que caiga dentro de esta categoría. Sin embargo, hay otras opciones. Una de ellas es que sean viajeros en el tiempo, es decir, que vengan del futuro o incluso del pasado, o que vengan a través de las dimensiones. Hoy en día los científicos entienden perfectamente que existen más de 2 o 3 dimensiones, incluso hasta 11, se habla de un multiverso, y esa es otra opción. Pero sin embargo, OVNI sigue siendo para nosotros, y lo que conocemos actualmente, un objeto volador no identificado. Cuando termina este evento, uno queda muy... claro, me vuelve la movilidad, ¿no es cierto? Recojo el teléfono, llamo a un par de amigos para contarles esto. Inclusive llamo a un amigo que era en ese momento oficial de la FACH. Él me confirma que no había tráfico aéreo a esa hora en el sector oriente de Santiago. Y yo creo que como a las 3:30 decido volver a la cama y dormirme finalmente. Después de haber salido varias veces a la calle, salir al jardín, volver a entrar, a las 3:30 yo creo que me acuesto y me duermo. El sueño, al otro día yo despierto con un sueño. El sueño es básicamente lo mismo. Estoy yo hablando por teléfono, viene este objeto por el lado izquierdo, por el lado norte, pero cuando está frente al techo de la casa, ¿ya? Y siento esa inmovilidad que la siento físicamente en el episodio que yo te contaba. Claro, la del mismo suceso. Ahí es cuando en el sueño ahí está la variante, ¿ya? Que el jardín se me ilumina de una manera tal que es como que se hubieran tirado ampolletas en el jardín. Muchas luces sobre el jardín. ¿Ya? Y baja un haz blanco, muy blanco, y sobre ese haz se vislumbra una figura.
una figura alta de unos 2,5 metros, delgada. Y en el sueño yo claramente identifico que es esa figura la que me tiene sujeto. Y es esa figura la que me dice que no tenga miedo, que no me va a pasar nada. ¿Físicamente lo escuchaste o sonó No, como algo cerebral? no, absolutamente mental. No hay una voz que me lo diga, es una interpretación mental. Esta figura me detiene, me observa. ¿Cuánto rato? No podría decirte cuánto rato. En el sueño deben haber sido unos 4 minutos, 5 minutos. Me observa atentamente, se distrae con una piedra volcánica que está en el jardín. ¿Cómo se distrae? No? Porque siento en el sueño que la mira y que la observa. ¿La encontró rara? La encontró rara. Es un filtro mapuche de piedra volcánica. ¿Pero qué? ¿Te dijo algo? No, yo lo quedó... sentí que él se distrae de mí. Ya. Pero no es que... No es que te haya preguntado No, nada. ni me hizo ningún comentario, Sí. sino que simplemente él se distrae y me vuelve a tomar atención. ¿Era una sensación como visual o se sintió también como mental? Como que Mental. Hubo una desconexión y tú la mental, sentiste no, hacia la mental. roca. Él no desvió la vista. Ya. Yo siento que él se detiene en eso. ¿Notaste algún tipo de facciones? ¿Notaste algún detalle visual en su rostro? Una su cara cuerpo? delgada. Pero digamos mayores detalles no... No, porque la luz que lo cubre ¿Ya? no te permitía ver rasgos. Mira, Rasgos Ramiro. como ojos, como Perfecto. boca. Como los rasgos típicos Exactamente, de un rostro. es una silueta. Ramiro, mira, yo traje acá, Ujú. hice algunos bosquejos Ajá. al respecto de tu caso. Ajá. Es más o menos esta la circunstancia, ¿cierto? ¿Sí? Tú hablando por teléfono, Sí. la noche y el objeto, digamos, con esta forma Así es. ovalada. Así es. Ahora, Esa primera imagen es bastante similar a lo que yo vi. ya. Y posteriormente, claro, aquí tú me dices que este objeto sí tiene una variación. Tú, cuéntame, es como más así. Es más así, claramente. O sea, esta curva también la tiene acá ¿Ya? y yo lo interpreto como una escotilla, es una wincha ¿Ya? negra, dejémoslo Sí, sí. así. Es solamente de aquí a acá, Y esta tubería que era la que lo impulsaba tenía una luminosidad. que en ese momento no se ve. Ya. Ponte tú, aquí a lo que se refiere acá a la plataforma, era más corta, ¿no? La plataforma, cuando ya lo tengo en 45 grados Sí. vista sur, ¿Sí? ¿no es cierto? Efectivamente son 4 tubos que despiden esta luz blanca y una plataforma que no va de ahí, sino que va de aquí a aquí, Perfecto. de esas 2 toberas. Una de las dos toberas, ya. Exactamente, por encima no. Ya, digamos eso sí que esto es como muy similar. Muy similar. Ya. Y en el fondo, bueno, yo realicé estos bosquejos escuchando, porque con anterioridad habíamos conversado un poco el tema y se me vino a la mente este tipo de imágenes. Claro, Ujú. ahora evidentemente hay variaciones, Ajá. pero dentro de todo es más o menos así. Sí. Cuéntame, Es más o menos así. ¿el día de hoy se ha repetido esta experiencia? No, Solamente fue antes del terremoto y de ahí nunca paró. más. ¿Hay algo que haya surgido en ti como para seguir investigando el tema al respecto de esto? Sí, claro. Uno queda, los primeros 2 meses te diría yo quedé con, no sé por qué, pero quedé con una sensación de angustia, Ya. de ansiedad. Me costaba quedarme dormido. ¿Viste algún especialista, ponte tú, al respecto del tema? ¿O simplemente trataste de tomártelo con más calma? Busqué ayuda ¿Ya? y encontré a Eric Martínez de CIFAE ¿Ya? y él me contactó con gente que había tenido experiencias similares. Ramiro, te agradezco los minutos que nos has dado. Nos vamos inmediatamente a contactar con Eric para que él también nos dé sus apreciaciones acerca de este increíble caso de Ramiro Jiménez. Eric Martínez de CIFAE es uno de los más grandes expertos que hay en Chile respecto del tema OVNI. Él nos va a aclarar algunas dudas al respecto sobre este caso de Ramiro Jiménez. Eric, dentro de tu experiencia y lo que tú has investigado respecto de este caso, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Desde lo personal y desde lo humano, me ha sorprendido el cambio de actitud de Ramiro. Ya. Cuando yo a Ramiro le propongo hacerlo público el caso, él no quería. Por lo tanto, pasó mucho tiempo para que Ramiro se decidiera a contar su caso. Y RTO es esta plataforma a través de la cual CIFAE entrega todos estos testimonios, ¿no? Justamente, es un proyecto que nosotros tenemos ya hace un año que lo estamos acomodando cada vez más y ya tenemos muchísimos testimonios que nos están llegando.
Por lo tanto, Ramiro se atreve a dar ¿Ya? su testimonio, y eso en lo particular, desde el punto de vista humano, ya dejando un poquito la parte investigativa, creo que ha sido fundamental en este caso. Ya. Porque si Ramiro no decide hablar, no tendríamos el conocimiento. No, por supuesto. Y eso también aprovecho a hacer una invitación a todos los testigos que son del fenómeno OVNI a que se atrevan. Sí, a que cuenten su verdad. Exactamente. Ahora, Eric, ¿cómo lo abordas tú? ¿Desde qué perspectiva? A ver, ¿Mm? es complicado. Sí, súper. ¿Cómo tú puedes investigar algo que está en el aire y que no lo puedes repetir? Mm. Es imposible. Por lo tanto, ahí es uno de los factores que la ciencia a nosotros, los científicos, el método científico, ¿cierto?, nos da duro. Sí, es verdad. Pero también es cierto que uno tiene que pensar que no toda la gente va a estar mintiendo ni exagerando los testimonios, ni... ¿Para qué inventar? ¿Por qué Ramiro meterse a inventar un caso donde él también se juega su propia rango social, podríamos llamarle de esa manera? Claro. Ya Ramiro tenemos que es un piloto civil, ¿cierto? Tiene sus propias empresas, ¿ya? Donde también Ramiro, él me lo dijo a mí, me da temor dar mi testimonio porque ¿qué iban a decir? Se expone ¿Ya? a un juicio social. Exactamente, que en entonces, realidad, ¿para qué? Tú dices ¿para qué? Pero sin embargo, sí hay gente que le da lo mismo ese juicio social y te inventan un testimonio, te lo exageran. Claro. ¿Ya? Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo tú puedes calibrar un caso como este? ¿Dónde lo hacemos? Conociendo el contexto del cliente, ¿Ya? perdón, del testigo, ¿ya? Su ambiente familiar, ya es muy importante para la investigación en este tipo de casos, ¿ya? Y donde tú te puedes dar cuenta que su contexto, ¿ya? No da para que el testigo esté haciendo elucubraciones ni inventando por el estilo. Su círculo más cercano, digamos. Eso es muy importante en una investigación. Sí. Ahora, el objeto en sí, el ovni en sí, ¿tiene características que se han repetido de algunos otros casos o tiene una particularidad que lo hace muy singular? Probablemente en la forma que Ramiro describe, ¿ya? Yo diría que hay probablemente 2 o 3 casos, no hay más que eso. Ya. Pero también es cierto que la descripción que hace Ramiro te da a entender que esto era lo que en la investigación ufológica llamamos lo que puede ser una nave madre, Ya. ¿ya? Probablemente, ¿ya? Y las naves madres, tal vez a algunos no les va a gustar este término, ¿ya? Tienden a tener diferentes formas, ¿ya? Tipo platillos, circulares, Según ¿cierto? lo que han investigado los ufólogos. Exactamente, Ya. ¿ya? Hay otras que son como el típico puro, ¿ya? Otras que son triangulares, y probablemente vamos un poquito por ahí. Y al respecto de esto mismo, entonces, se pueden dar un montón de circunstancias y un montón de métodos a través de los cuales podemos viajar. Sí, pero hay que tener algo que, claro, también se habla de los viajes del futuro al pasado, Ya. y que son seres que vienen del futuro al pasado. Eso también es imposible. Esta misma grabación que estamos haciendo aquí, Freddy, por ejemplo, la tenemos grabada, ¿cierto? Tú la grabas, Sí. la puedes cortar. Sí, por supuesto. Pero ¿cómo puede, si pensamos que el pasado existe, tiene que estar quedando grabado en alguna parte? Ya, ¿Ya? entiendo, sí. Porque si no quedara grabado, no podríamos viajar al Es pasado. como una memoria residente. Una cosa por el Sí. estilo. Si yo ahora hagamos de cuenta que nosotros queremos viajar a tal punto de esa grabación, ¿cómo alguien puede llegar y meterse aquí en esta conversación viniendo del futuro e interrumpirnos a nosotros si nosotros dos ya conversamos? Claro, claro. Es como lo que dicen los científicos. Si existe un viaje en el tiempo, siempre va a ser hacia el futuro, jamás hacia el pasado. Así lo veo yo. Ahora, sí, tal vez tú puedes viajar al pasado siempre que te hagas una curvita, una especie de bypass, ¿ya? Y tal vez como observador, pero Claro. no como metiéndote ahí para cambiar las Claro, cosas. Jamás podrías intervenir en algo. No, que porque ya si no, sucedió. lo que tendrías que hacer es cortar esta wincha que queda grabada y cambiar desde ahí para adelante las cosas. Claro, sí. Cuando La se da el ley de las ejemplo, probabilidades ahí. Cuando se da el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de que una persona viaja al pasado para evitar una guerra, ¿para qué viajar al pasado si la guerra ya le ocurrió al tipo? Ya fue. Claro, o sea, eso uno lo ve en películas, es entretenido. Claro, esos son ¿Ya? los cuestionamientos que uno tiene que hacer independientemente del hecho de que si se puede dar o no, matemáticamente es probable o no. Son cuestionamientos básicos al momento de emprender un... Inclusive te digo una más, para entenderlo más, ¿quién sabe si nosotros somos parte del pasado? ¿Cómo parte de tu afán por investigar ovnis? Porque yo parto siendo en el tema testigo. ¿Testigo? Sí, yo... ¿Cómo fue esto? Es que mi gran trauma, Freddy, es... Pero ya lo dejé porque el testimonio lo di en la RTO. ¿Ya? ¿Ya? Mi gran trauma era contar mi testimonio pensando en que si yo lo cuento como soy investigador del fenómeno OVNI, es que la gente dijera, claro, el investigador entonces también tiene que haber visto No, ovnis. pero Ya, la verdad, es mi trauma. La verdad valida cualquier De todas investigación, maneras, así que- ese es mi trauma. ya. Ya, ¿tú quieres que te cuente mi caso? O refiérete un poco. Ya, digamos, a lo que mi primera investigación que hice a nivel particular con respecto al caso fue
por mi propio caso. Ya. Que al otro día de haber ocurrido esto, yo voy a golpear casa por casa para ver si alguien había visto lo que yo con mi familia vimos. ¿Qué fue lo que viste? Nosotros vimos, yo lo comparo con un rombo, ¿Ya? ¿ya? Que partió con un puntito muy pequeño, se acerca a nosotros, ¿Ya? mi señora se mete al departamento, me cierra el balcón porque estaba en un balcón viendo esto. ¿Ya? ¿Qué ¿ya? piso? Y cuarto piso. Cuarto ¿Ya? piso. Lo que pasa es que nosotros teníamos casa al frente, ¿Ya? entonces no veíamos el contorno de la cordillera Los Andes. No hay obstáculos visuales, No, digamos. para nada, para nada. Perfecto. Entonces ella me cierra el balcón y me deja solo. Ya. ¿Ya? Y yo quedo ahí. Entonces yo abro la ventana del balcón, la voy a buscar y le digo, Pamela, dime qué es lo que estáis viendo, por favor, dime. De hecho, mis dos hijos estaban agarrados de ella. ¿Ya? Y ella empezó a gritar, estoy viendo un triángulo, estoy viendo un triángulo. Y algún paró con un triángulo en ese momento. ¿Ya? Bueno, ahí se entra de nuevo, esto se aleja, ¿ya? Se queda como el tamaño de una pelota de tenis, siempre lo comparo con eso, y sale disparado hacia el norte. Ahí comienzo yo, en mi tema. O sea, ¿te impactó lo suficiente como para hacerte investigar? Sí, es que cuando a ti tú partes viendo un pequeño puntito que se te prende y que tú ves que se enciende, se empieza a mover y se acerca hasta que ya termina a un tamaño bastante grande. O sea, la incógnita prende en uno y comienza este camino que es muy difícil. ¿Ha sido difícil para ti la ufología? Sí, yo diría que ha sido difícil. Lo que más me costó acostumbrarme fueron las críticas, muchas veces justas y otra vez también injustas. Claro. Eso, en lo personal, para mí ha sido, dentro de este camino que ya voy para los 20 años, ha sido lo más complicado. Y también, Freddy, otro que me ha complicado mucho es desenmascarar casos. Ya. Yo creo que Lo más difícil. si hay un investigador en este país que desenmascara casos, video, fotografía, soy yo. Ya. ¿Cuál ha sido el caso más difícil de desentrañar, de llegar a la verdad? Es que hoy día estamos en un caso increíble, que yo creo que va a ser el caso en Chile y creo que de nivel mundial. Este caso, aunque es reciente para nosotros, ¿ya? Creo que va a ser muy complicado, por todo lo que tiene, por todo lo que involucra, ¿ya? Que involucra al Ejército de Chile, ¿ya? Creo que ese va a ser un caso top para nosotros, ¿ya? Tenemos el caso también del carabinero que graba un video en el... Bueno, tenemos tantos casos que... Pero en síntesis, como tú me has dicho, te ha tocado desenmascarar casos. ¿Cuál ha sido como el emblemático de los que desenmascaraste? Es que tendría que nombrarte. Yo, por ejemplo, se involucra con un contactado que no voy a dar el nombre, no vengo a apelar a nada. Claro, no, por supuesto. ¿Ya? Tiene que ver con un contactado que graba video por todas partes y analizamos los videos y nos dimos cuenta que eran linternas, otros que eran invenciones, pájaros, aves, insectos. Cosa que se da comúnmente en este ámbito de la ufología. Ahora, ¿cuál es el caso real que más te ha impactado? El que estamos investigando ahora. Esto que involucra al Ejército de Chile. Sí. ¿Muchos testigos? Deberían haber por lo menos unos 400 testigos de esto. Y tenemos en estos momentos, tenemos tres fundamentales, entre ellos un teniente en la época que se retira de teniente coronel. ¿Tú crees que hay alguna suerte de tapadera para que no se llegue a la verdad? Vamos a ver, porque nosotros estamos en conversación con el Ejército en este momento y estamos esperando a ver qué tipo de informe nos entra. Yo digo, la verdad del fenómeno ovni está en los testigos, ¿ya? No está en el video, porque el video no te dice más que lo que está ahí. Sin embargo, el testigo te puede agregar también la otra parte. Ahora, yo me niego con los videos, no. Si hay un caso que tiene video, bienvenido. ¿Ya? Pero la red de testigos ovni justamente se basa en eso, en el testimonio. Y eso es lo que yo quiero y llamo a la ufología a que recobremos al testigo. Y hay que darle el lugar que tiene que tener. Eric, yo te agradezco este testimonio y a la vez también agradezco tu pega como ufólogo, porque en el fondo, si no hubiera gente como tú que trabaja todos los días persiguiendo el testimonio, persiguiendo al testigo, esto no sería lo que es el día de hoy, un fenómeno rico y sobre todo real. En la historia de la humanidad tenemos múltiples registros de avistamiento ufológico. Están estos en los libros religiosos, ya sea en la India, el Mahabharata, donde empiezan a relatar el tema de los vimanas. Tenemos también en la misma Biblia sus tramos históricos que narran realmente apariciones de objetos voladores no identificados que interactúan con la gente y con las personas. Tenemos también en China, hace más de 4.000 años atrás, estudios en los cuales indican que hay profesionales de la época que han podido viajar incluso a la Luna y a Marte en naves que ellos mismos fabricaban gracias a tecnologías recogidas por otros tipos de visitantes, como los antiguos dioses que narraban en sus escrituras de la época.